Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Beltrán Mejía, soy ortodoncista y vamos a revisar el tema de clasificación del anclaje en ortodoncia. Espero que sea de utilidad. Vamos a iniciar con esta diapositiva que nos habla sobre la técnica, yo más bien diría filosofía de bioprogresiva propuesta por el Dr. Ricketts. Y voy a leerles esto que redacté. En todas las técnicas de ortodoncia se aplican las leyes de Newton. Sin embargo, en la terapia o filosofía bioprogresiva se abordan los tratamientos como su nombre lo dice, respetando la biología progresiva del cuerpo humano. Nosotros debemos de comprender que, bueno, existen muchas técnicas, pero nosotros no somos técnicos, nosotros somos especialistas. Y lógicamente las técnicas están al servicio del ortodoncista y no al contrario, de tal manera que nosotros al tener un conocimiento profundo sabremos la verdad y lógicamente la verdad nos hará libres. ¿Por qué comento esto? Porque en muchas ocasiones algunas técnicas prometen resolver de forma milagrosa los tratamientos complejos de nuestros pacientes y llega un momento en donde esto es lógicamente desenmascarado, ¿no? Y no aplica en todos los pacientes y no aplica para todos los tratamientos, y lo mejor de todo o lo más recomendable en este contexto es que nosotros debemos de tener muy claro que el tipo de técnico, el tipo de filosofía que nosotros ocupemos en nuestra consulta diaria debe de ser una terapéutica basada en evidencia científica. Quiere decir que lo que las técnicas afirman que hacen, debemos de comprobar que lo hagan, ¿no? Y si no lo hacen, pues simplemente abandonarlo, ¿bien? Porque no es ético, porque no nos va a meter en problemas, ¿ok? Yo pienso que la técnica de bioprogresiva del Dr. Ricketts, pues bueno, fue una persona visionaria, fue alguien que se adelantó a su tiempo y creo que hoy en día puede ser la solución de muchas iatrogenias que se ven en nuestra área. Este es el doctor Robert Murray Ricketts. Para mí, como se los acabo de decir, para mí es un visionario, ¿no? Él propuso en su libro de técnica bioprogresiva que para mi gusto debe de ser filosofía bioprogresiva porque realmente da una filosofía en todas las partes del tratamiento de ortodoncia con la resolución de casos clínicos complejos, y él propone 10 principios, ¿no? Yo de hecho les he llamado los 10 mandamientos de la Biblia de ortodoncia, que es de bioprogresiva. En este caso, pues bueno, nos vamos a centrar al punto 2, 3 y 4, que nos habla sobre el control del torque durante todo el momento del tratamiento, claro está, el anclaje muscular y el anclaje del hueso cortical. Aquí hay un poco de controversia, lo vamos a explicar ahora y vamos a resolver las dudas que se han generado sobre este tema, ¿no? Del anclaje cortical. Y obviamente que el doctor propuso movimientos de todos los órganos dentarios en cualquier dirección, como aplicando la fuerza adecuada, o sea, obedeciendo a la segunda ley de Newton. Bien, pero tomando en cuenta que en ortodoncia todas las fuerzas o toda la presión se mide para no generar reabsorciones patológicas, reabsorciones iatrogénicas. Bueno, vamos a iniciar con lo que es el anclaje muscular. El doctor Robert Murray propuso lógicamente clasificar o poder identificar el biotipo facial de cada uno de los pacientes mediante diferentes factores de su cefalometría. Los dividió en tres, ¿verdad? Que son los pacientes braquifaciales, los dolicofaciales y los mesofaciales, los cuales pues lógicamente tienen características musculares donde se puede ver que un paciente braquifacial va a tener mayor fuerza muscular, hablando de los músculos propios de la masticación, los músculos elevadores, los músculos infrayoideos, suprayoideos y lógicamente los músculos faciales. Por lo consiguiente, un paciente dolicofacial es un paciente crecedor vertical, va a tener menos tonicidad en la musculatura, que ya he mencionado, y los normocrecedores, pues bueno, su nombre lo dice, ¿no? Tienen una tonicidad normal. Sus dimensiones o sus proporciones son más, valga la redundancia, más proporcionadas en las tres dimensiones del espacio. Los braquifaciales son crecedores horizontales, los dolicofaciales son crecedores verticales y los normocrecedores, como su nombre lo dice, son normales en su crecimiento. Bien, esto lo determinó mediante la cefalometría, no solamente viendo las caras de los pacientes, sino mediante factores que se podían trazar en una lateral de cráneo. Bien,
En cuanto al anclaje cortical, aquí hay una situación de mucha controversia, ¿no? Porque hoy muchos autores, aún el mismo libro de Profit, dice que el anclaje cortical o que pegar las raíces o aproximar las raíces a la cortical va a crear reabsorción tanto de la cortical como de las raíces. Y esto de cierta forma es verdad. Pero es verdad siempre que, o aplica siempre que la presión con la cual se coloquen las raíces contra la cortical rebase los límites biológicos del paciente, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener problemas en cuanto a la biomecánica y lógicamente abusar de las fuerzas o simplemente ignorar que las fuerzas se deben de medir y realmente provocar serios daños, ¿no?, en los tejidos duros y tejidos blandos de los pacientes. Pero bueno, aquí yo les presento, por ejemplo, un CBCT de un paciente que llegó al consultorio. Como podemos ver, este paciente, pues bueno, tiene las raíces en contacto con las corticales, ¿no? Y aquí lo vamos viendo en diferentes cortes y si se ve que las raíces están en contacto con las corticales, cabe mencionar que este paciente no se ha hecho ortodoncia y nosotros podemos ver mediante estos cortes, por eso lo pongo aquí, no hay pretexto, podemos ver qué tan próximos estamos a la cortical. Y sin embargo, pues bueno, yo no veo reabsorciones en las raíces, yo no veo reabsorciones en las corticales, pese a que el paciente es un paciente braquifacial y es un paciente bruxista. Entonces el bruxismo, pues bueno, es una sobrecarga en los tejidos, ¿no? Siempre por ese apretamiento patológico, ¿no? Y bueno, la cereza del pastel, este paciente tenía aquí un diente supernumerario, probablemente, bueno, un mesiodén. Bien, nosotros vemos la radiografía, vemos el corte, vemos un corte del CBCT y podemos ver, bueno, que el paciente realmente no tiene reabsorciones en sus raíces, ni se ven reabsorciones en sus corticales. Entonces, bueno, a pesar de que algunos órganos dentarios, tal como este central, está en la cortical, pues vemos los tres cortes y realmente, pues bueno, no, o sea, va desvaneciéndose, pero por el avance. Sin embargo, en el punto donde está en contacto con la cortical, no hay una reabsorción. Entonces, tiene que ver siempre con la presión. Este es el paciente en sus fotografías intraorales. Y bueno, podemos ver que no ha sido tratado ortodóncicamente y podemos ver que, pues bueno, es un paciente braquifacial, es un paciente obviamente se los digo porque yo ya lo sé, ya lo tracé, ya cefalométricamente sé que es braquifacial y también porque lógicamente, pues bueno, tiene unos arcos muy amplios, tiene muy poco apiñamiento, ha tenido pérdidas de órganos dentarios, pero lo que más me llamó la atención de este paciente, pues bueno, han sido las lesiones ya no cariosas que tiene aquí de a fracciones, ¿no? Entonces eso es importante siempre determinarlo porque sabemos que este paciente tiene sobrecarga, seguramente por un bruxismo céntrico. Bien, aquí están las laterales. ¿Y por qué se las pongo? Para que lógicamente ustedes vean, ¿no?, que no hay un problema en el periodonto como tal. Pese a que el paciente es bruxista, no se está manifestando un problema en el periodonto. Y obviamente el periodonto pues está íntimamente relacionado pues con las corticales. Entonces, sí, efectivamente, aproximar las raíces a las corticales con una presión ortodóncica por arriba de la biología o fisiología del paciente, pues lógicamente va a afectar. Pero bueno, cuando el paciente también se lleva un tratamiento de ortodoncia y se respetan las fuerzas, se miden las fuerzas, pues el paciente debería de reaccionar de una forma correcta. Bien, eso es para tomar en cuenta. Yo creo que el anclaje cortical sí es necesario para nuestros tratamientos, ¿ok? Bueno, vamos a ver el concepto de anclaje y como tal, anclaje significa resistencia al movimiento. Y yo le añado que es y control y planificación del movimiento, porque lógicamente vamos a planificar cuánto anclaje necesitamos o cuánto anclaje debemos de perder o cuánto queremos que se muevan cierto grupo de órganos dentarios o cierto órgano dentario. Voy a presentarles aquí esta diapositiva. Esta diapositiva ha sido tomada de varios autores. Yo traté de resumirla lo mejor posible. Y bueno, vemos ahí unos porcentajes. Vemos ahí algunos aparatos o algunos dobleces. Y vemos lógicamente aquí en el centro pues ciertos conceptos. Vamos a iniciar por el centro. ¿Por qué inicio por el centro? Porque lógicamente, o sea, el ortodoncista es el que debe de planificar el anclaje, porque es el que va a desarrollar la biomecánica. ¿Cómo la va a desarrollar? Mediante una planificación completa del tratamiento. Entonces, yo pongo lo que es el anclaje cortical, el anclaje muscular, el tipo de periodonto, y me refiero a tipo de periodonto, si es periodonto fino, periodonto grueso. Lógicamente, si está sano o no está sano, eso es básico. El apiñamiento, debemos de saber que a mayor cantidad de apiñamiento debemos de tener mayor control del anclaje.
Bien, porque seguramente si tenemos un apiñamiento severo, es probable que de acuerdo a la biomecánica podamos ocupar expansiones, distalización o extracciones. Entonces, si vamos a hacer cualquiera de estos 3 tratamientos, debemos de tener un control del anclaje. O sea, el apiñamiento es importante para diseñar planificar nuestro anclaje. El perfil del paciente, ¿por qué es importante el perfil del paciente? Porque lógicamente, ¿no? Si tenemos un paciente que es biprotrusivo, vamos a corregir esa biprotrusión, seguramente haciendo una distalización o quitando primeros premolares y haciendo una distalización o una retroposición del segmento anterior. Entonces esto pues nos lleva también a planificar un anclaje para que no lo perdamos y el paciente pues bueno no quede con el mismo perfil, ¿no? La edad del paciente es importante. ¿Por qué? Porque el paciente es crecimiento y desarrollo. A veces tenemos que utilizar anclaje y a veces tenemos que dejar que el paciente crezca y no debemos de anclarlo, ¿no? Y me refiero a anclado con aparatos tanto fijos como miofuncionales y técnicas, ¿no? Los estadios de Nola. ¿Por qué pongo aquí los estadios de Nola? Porque muchos de los aparatos que nos sirven como auxiliares en los tratamientos de ortodoncia son soldados o son adheridos o son anclados, a las bandas de ortodoncia y lógicamente pues las bandas de ortodoncia van cementadas sobre algunos órganos dentarios y si estos órganos dentarios todavía no están en un estadio maduro de Nola, pues vamos a tener por ahí problemas con la picoformación temprana o problemas de reabsorciones importantes. Eso sí, por eso es importante que en ortodoncia lo más importante es estudiar. Tenemos de saber mucho y sobre muchos temas. Y lógicamente la biomecánica con sentido común. O sea, no inventarse cosas raras, sino lo más simple es lo mejor a veces para el paciente y para nosotros. Bueno, vamos a iniciar con el anclaje mínimo, donde vamos a tener un anclaje del 30% y vamos a tener un movimiento del 70%. Bien, aquí vienen algunos aparatos, los vamos a ver ahora, aparatos y dobleces. Vamos a tener también un anclaje leve, el cual va a ser del 35 al 65. Vamos a tener un anclaje del 35, pero vamos a perder un 65 de anclaje. O sea, se van a mover esos dientes que estamos anclando, un 65%. Vamos a tener un anclaje recíproco, que es considerado también como anclaje tipo B, en donde tenemos un anclaje del 50%, pero también vamos a tener una pérdida de ese anclaje del 50%. Vamos a tener el anclaje severo o máximo, conocido también como anclaje tipo A, donde vamos a tener un anclaje del 70% y solamente vamos a tener una pérdida de anclaje del 30%. Y aquí vienen algunos aparatos, ¿no? Vamos a tener también el anclaje absoluto, que bueno, es con la implementación de DATs, que son dispositivos de anclaje temporal, u ortoimplantes o mini implantes, ¿verdad? No les llamo yo microimplantes porque no están al nivel del microscopio, ¿no? O sea, son mini implantes, ortoimplantes o dispositivos de anclaje temporal o DATs, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver los anclajes mínimos, que son el anclaje tipo C. Y vamos a tener el omega stop, que es un pequeño doblez que se puede hacer con un alicate de angle o con un piquito de pájaro, para que nosotros podamos hacer una interferencia en el arco principal con un omega y lógicamente, pues bueno, de cierta forma detener el primer molar, ¿no? En este caso se está viendo aquí, vean el cursor, cómo están en la parte mesial de los tubos accesorios o de los tubos principales para detener este molar, el movimiento mesial de este molar. Vamos a tener también lo que es el cinchado o cinchar, que es este doblez que se hace por detrás o por la parte distal del tubo principal, el cual va de cierta forma a controlar la proinclinación de los dientes anteriores. Bien, es una forma de cómo evitar que los dientes anteriores se proinclinen. Y finalmente pues es un anclaje, ¿no? Un anclaje para los dientes anteriores. Vamos a tener también lo que es el toe-in, que bueno, pertenecen a los arcos principales y pues bueno, este va a servir para hacer de cierta forma un anclaje de tipo cortical, ¿ok? Entonces, pues son de las situaciones que tienen controversia. Sin embargo, pues bueno, es un doblez, ¿no? Que pertenece a los primeros, segundos y dobleces de tercer orden. Vamos a desarrollar y vamos a explicar específicamente cuáles son cada uno de estos dobleces de primero, segundo y tercer orden en otro video para que quede muchísimo más claro.
Tenemos también lo que es el toe out, que este sí tiene que ver íntimamente con la situación del anclaje cortical. El de acá, pues lógicamente no, o sea, es un toe in, es para alejar las raíces de la cortical. Este sí es para hacer un anclaje cortical, ¿no? Donde vamos a sacar las raíces para que puedan anclarse en las corticales. Les digo, este tema es un poco controvertido, sin embargo, pues bueno, sigue en uso y hay poca evidencia científica todavía que lo respalda. Sin embargo, pues bueno, el doctor Ricketts trató infinidad de casos clínicos y tomó radiografías de inicio, intermedias y finales y posteriores a años posteriores al término del tratamiento, y pues bueno, no se encontraron reabsorciones. Sin embargo, pues bueno, este visionario de como fue el doctor Ricketts, creo yo que si hubiera existido la tecnología digital del CBCT, hubiera hecho cosas realmente grandes para la ortodoncia. Tenemos también los elásticos. Van a decir, ¿cómo los elásticos? Claro, o sea, si yo agarro este grupo de dientes, que son 6 dientes, y quiero intruir estos dos centrales, pues lógicamente que estos 6 dientes tienen mayor cantidad de masa, son mayor número de dientes y van a fungir como un anclaje, y estos lógicamente se van a mover, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tenemos que están anclados el canino, el primer premolar inferior, y están luchando contra este canino. Entonces, ¿quién va a ganar? Pues van a ganar ellos dos, y este finalmente va a acabar cediendo, pero es un tipo de anclaje, ¿ok? Un anclaje mínimo también puede ser la ligadura, que puede ser amarrada en 8, entorchada, y lógicamente, pues bueno, se anclan cierto número de dientes o cierto grupo de dientes. La retroligadura, pues bueno, esto en qué cómo nosotros podemos tener este anclaje. Pues bueno, este primer molar está anclando a este segundo premolar y están haciendo una retroposición de este canino, ¿no? Entonces estos dos están luchando contra este canino. ¿Quién va a ganar? Pues lógicamente estos dos, porque tienen mayor número de masa y van a presentar mayor resistencia al movimiento, ¿ok? Vamos a iniciar con los anclajes leves. Vamos a tener al ATP, al arco lingual y al lip bumper. Bien, estos son 3 aparatos que son auxiliares en los tratamientos de ortodoncia. Este es un ATP, este es un arco lingual y este es un lip bumper. Van anclados a lo que son, o bueno, van sujetos a lo que son molares. El término de anclaje también se ocupa para definir anclaje o sujeción o unión entre un aparato y una banda. Pero ahorita estamos hablando de anclaje en cuanto a biomecánica, ¿ok? Entonces estos son 3 aparatos que se pueden utilizar como anclajes leves. Bien. Un anclaje moderado, pues bueno, aquí ya tenemos lo que es un botón enhance, que es este que está aquí. Tenemos un quad helix, podemos también tener un transpalan enhance, podemos tener un bi-helix y podemos tener también un quad action. Son aparatos que son auxiliares en los tratamientos de ortodoncia y que tienen varios propósitos, ¿no? Hacer expansiones dentoalveolares, corregir las rotaciones de los primeros molares, hacer intrusiones, verticalizar algunos molares, hacer expansiones, pero también lógicamente van a servir como anclaje, un anclaje de tipo moderado. Entonces, pues son buenos saber todas las funciones de los aparatos, ¿no? Iremos tocando cada uno de los aparatos en diferentes videos para que puedan quedar totalmente claros en cuanto a su manufacturación, tipo de anclaje, la biomecánica, varios puntos importantes. Lo que ahora nos interesa solamente es el tipo de anclaje que representan. Un anclaje máximo, pues bueno, tenemos el ATP y tenemos el Rodríguez Natera o el arco Rodríguez Natera. Bien, el ATP más un botón de enhance es conocido como un ATP y botón de enhance, un anclaje máximo. Y el arco Rodríguez y Natera, pues bueno, es este arco o este aparato que fue diseñado por el autor de 1001 Tips en ortodoncia y una colaboradora. Y sirve, o sea, tiene una planificación de biomecánica pues bastante útil, ¿no? Precisamente para hacer la retracción y la corrección de los caninos cuando se hacen extracciones de primeros premolares, donde obviamente pues bueno, se emplea una fuerza por palatino y se emplea una fuerza por vestibular. Son aparatos esto es lo que le llamo yo una biomecánica con sentido común. Bien, o sea, sí hizo más fácil la vida aquí el doctor. Tenemos también el anclaje máximo, que aquí algunos van a diferir, pero bueno, realmente creo yo que es un anclaje máximo, ya que se ocupa
propiamente las curvaturas que se le dan a los arcos de la técnica Mew, y los elásticos que son los checkilics o las famosas palomitas, ¿no? que se tienen que hacer para anclar cierto número de dientes y que cierto número de dientes se muevan. Entonces también son considerados como un anclaje máximo. De hecho, yo en los consentimientos informados de los pacientes que trato con técnica Mew especifico muy claramente que es de responsabilidad del paciente el uso de los elásticos. No usa los elásticos y lógicamente vamos a encontrar situaciones muy complejas en la maloclusión. De hecho, se van a empeorar más de cómo llegaron si es que el paciente no utiliza sus elásticos. Y pues lógicamente, pues bueno, esta técnica es bastante compleja en el aspecto de estar doblando muchos alambres. La verdad es que es bastante molesta para el paciente. Sin embargo, los conceptos y la biomecánica de tratamiento es muy eficiente también, ¿verdad? En pacientes que no quieren ser sometidos a cirugía. Aquí tenemos los resultados, ¿no? Solamente como brevario cultural, los resultados de este caso clínico. Anclaje absoluto, bueno, el anclaje absoluto es el 100%, o sea, no voy a perder anclaje. ¿Cómo puedo lograr eso? Mediante un dispositivo de anclaje temporal, se colocan y sirven precisamente para hacer la retracción del segmento anterior o diferentes biomecánicas, ¿no? Pero sin afectar la parte posterior, donde ya se encuentra en clase 1, hay una excelente interdigitación y lo que se requiere, pues lógicamente, es hacer la retracción tanto del segmento anterior superior e inferior para lograr una clase 1 y seguramente corregir una biprotrusión. Bien, para eso sirve. Bueno, existen otras estructuras anatómicas que nos pueden ayudar como anclaje. Lo de los dientes, pues bueno, está más que lógico, ya lo vimos. Bien, el hueso occipital en algunos aparatos como son los arcos extraorales, los huesos parietales también en los arcos extraorales, los huesos cigomáticos en algunas máscaras faciales y lógicamente pues también en algunos implantes, me refiero a la cresta infracigomática, intrabucalmente hablando, que es como en este caso donde se coloca un DAT. La mandíbula, pues también, lógicamente, ¿no? O sea, me refiero a la aplicación de un DAT en ciertas zonas de la mandíbula. El hueso alveolar, pues bueno, también nos sirve como anclaje siempre y cuando utilicemos a los órganos dentarios. Y el paladar, pues en algunas ocasiones nos sirve cuando colocamos algún botón de Nance, colocamos algún aparato, por ejemplo, se me ocurre ahora como un péndulo de Hilgertz, que sirve para hacer la distalización de los primeros molares, pues bueno, tiene cierto anclaje en lo que es la mucosa de la premaxila, ¿no? Entonces, el anclaje siempre debe de ser planificado por el ortodoncista y esto se hace al inicio del tratamiento. No se hace en medio del tratamiento porque entonces es improvisación, ya no se llama planeación de tratamiento. Esta es la bibliografía, espero que les haya gustado y pues bueno, seguimos en contacto. Estoy a sus órdenes para lo que les pueda ayudar. Gracias.